Tienes 5 años. Estás en una reunión familiar. Música alta, risas, comida que no te apetece. Una tía que apenas recuerdas se acerca de repente, te abraza con fuerza y te besa la mejilla con un entusiasmo que te asusta. Todos alrededor sonríen, aplauden tu ternura, te llaman adorable. Pero tú solo quieres desaparecer. Sientes como si algo dentro de ti se apretara con violencia. El estómago se revuelve, el corazón late más rápido. Quieres correr, pero no puedes, porque nadie parece notar tu incomodidad. Porque para ellos eso es cariño, eso es normal. Pero tú odias cada segundo de ese contacto. No lo entiendes del todo, solo sabes que te incomoda, que tu cuerpo dice no, aunque tu voz nunca lo diga. Y ahí comienza el conflicto silencioso. Cuando tu instinto grita límites, pero el mundo a tu alrededor espera obediencia. ¿Por qué un niño rechazaría lo que se supone que es amor? Y si te dijera que ese rechazo puede ser una señal de trauma, de hipersensibilidad o incluso de un mecanismo de protección aprendido en silencio. Lo que vas a descubrir hoy no solo va a romper mitos sobre el afecto infantil, va a cambiar para siempre la forma en que entiendes el cuerpo, los límites y la herida invisible que tantos niños arrastran sin que nadie los escuche. Desde una edad temprana, a muchos niños y niñas que rechazan el tacto se atribuye una etiqueta invisible, difícil, frío, mal. Es suficiente para que un niño gire la cara frente a un beso, se retire de un abrazo o diga, no quiero, al afecto de un adulto. Y eso es todo. El juicio está disfrazado de preocupación. Este chico está muy cerrado, dicen. Esta chica necesita más amor. Pero pocos se preguntan por qué el cuerpo de este niño reacciona con tanta intensidad a lo que para los demás es solo un gesto de afecto. La sociedad tiene un guión escrito sobre cómo deben comportarse los niños. Sonreír, aceptar afecto, ser dócil, asequible, agradable. No importa si lo que se llama amor duele, susto o invade. El niño que se niega a seguir este guión se graban rápidamente como frío. Y el más peligroso de esto, cuando llamas a un niño frío, no estás describiendo, estás en silencio. Esta etiqueta silencia la curiosidad, anula el verdadero afecto e ignora el grito silencioso de un cuerpo que solo puede estar tratando de protegerse. Porque hay una gran diferencia entre no querer ser tocado y no querer ser amado. El niño que evita el contacto físico puede estar luchando con una realidad emocional invisible, una hipersensibilidad sensorial, un historial de límites no respetados o simplemente un temperamento que necesita más espacio y seguridad antes de permitir la proximidad. Pero cuando este niño se ve obligado a aceptar el tacto, incluso con buenas intenciones, aprende una lección distorsionada, que sus límites no importan. Esa incomodidad debe ignorarse y que ser encantador significa someterse. Y eso no termina en la infancia. El niño marcado con frío crece tratando de encajar, asfixiando sus impulsos naturales para ser aceptados. Aprende a sonreír incluso cuando sea incómodo, abrazando incluso cuando tu cuerpo grita no, para soportar, silencio, ceder. Este es el costo invisible de una etiqueta de malentendido. Pero ¿qué pasa si en lugar de llamar frío, preguntamos, ¿qué está tratando de comunicarse este cuerpo? Y si en lugar de forzar un gesto, enseñaríamos que el amor real puede ser silencio, espacio, pausa? La verdad es que ningún niño nace frío, pero muchos aprenden a congelarse para sobrevivir. Y esto es solo el comienzo de lo que necesitamos entender. Imagina que tu piel es como una alarma contra incendios, está diseñada para protegerte. Pero hay cuerpos, especialmente en algunos niños, en los que esa alarma se activa con el más mínimo roce. Un abrazo, una caricia, incluso una mano sobre el hombro. Y el sistema nervioso reacciona como si estuviera bajo ataque. Eso es la hipersensibilidad táctil. Y no es exageración, no es drama, es biología. Para muchos niños, el tacto no es sinónimo de consuelo, sino de amenaza. Y no porque no quieran amor, sino porque su cuerpo interpreta el contacto como algo demasiado intenso, abrumador o incluso doloroso. A veces,
Esta reacción está relacionada con el trastorno del procesamiento sensorial, una condición en la que el cerebro tiene dificultad para organizar e interpretar los estímulos sensoriales del entorno. Pero otras veces, esta hipersensibilidad tiene raíces más profundas. Experiencias tempranas de desregulación, falta de cuidado físico respetuoso o incluso traumas que el cuerpo guarda, aunque la mente consciente no recuerde. Cuando un niño reacciona con rigidez, rechazo o angustia ante un gesto de afecto físico, su cuerpo está hablando antes que sus palabras. Está diciendo, esto es demasiado. Está protegiéndose. Está pidiendo espacio. Y sin embargo, lo que suele recibir como respuesta es presión. Los adultos confundidos insisten, solo es un abrazo, no seas antipático, déjate querer. Pero en ese momento, lo que para el adulto es amor, para el niño es invasión. La piel, el órgano más grande del cuerpo, se convierte entonces en frontera, y cuando esa frontera es constantemente cruzada sin permiso, el niño aprende a vivir en alerta. Su sistema nervioso se habitúa a esperar el impacto, y lo más triste es que, con el tiempo, esa defensa puede endurecerse tanto que incluso los gestos de afecto genuinos son percibidos como amenaza. Este niño no está rechazando a las personas, está rechazando una forma de interacción que su cuerpo no puede sostener. No porque sea demasiado sensible, sino porque fue demasiado invadido, porque quizás no hubo un adulto que le enseñara que su cuerpo le pertenece, que puede decir no, que ser amado no implica ser tocado contra su voluntad. Y en ese contexto, el rechazo al contacto no es una señal de frialdad, es una señal de inteligencia corporal, de autoprotección. Pero esto plantea una pregunta aún más inquietante. ¿Qué pasa cuando el cuerpo de un niño se convierte en el único guardián de sus propios límites? Hay algo que casi nadie se atreve a decir en voz alta. No todo lo que se llama afecto nace del amor. Hay toques que hieren, caricias que confunden, abrazos que dejan cicatrices invisibles. Y muchas veces esas huellas comienzan en la infancia, en silencio. Existen niños que desarrollan un rechazo visceral al contacto físico, no porque nacieron así, sino porque en algún momento su cuerpo fue traicionado. Tal vez nadie lo notó, tal vez nadie quiso verlo, pero algo pasó, algo que convirtió el tacto, aquello que debía dar seguridad, en una fuente de tensión, miedo o incluso asco. A veces se trata de un abuso evidente, una invasión clara y brutal. Otras veces es una negligencia sutil pero constante, un cambio de pañal sin cuidado, una mamá ausente emocionalmente al tocar, un adulto que invade el espacio físico del niño sin jamás pedir permiso. Y hay algo aún más profundo. Muchos niños que viven traumas tempranos no guardan recuerdos nítidos, no pueden explicar con palabras lo que sienten, pero su cuerpo sí recuerda, el cuerpo no olvida. Y ante el más mínimo gesto de cercanía, se activa, se defiende, se endurece. Este niño que se aparta de los abrazos puede estar reviviendo en fracciones de segundo algo que no puede poner en palabras. Su mente no lo sabe, pero su cuerpo sí. Por eso no es raro ver a estos niños tensarse, fruncir el ceño, cubrirse los brazos, esquivar besos, congelarse cuando alguien se acerca demasiado. Y lo más cruel es que muchas veces estos comportamientos son interpretados como desobediencia o malcriadez, cuando en realidad son mecanismos de supervivencia, estrategias no conscientes para mantenerse a salvo en un mundo que ya los lastimó una vez. Además, el trauma infantil no se trata solo de lo que pasó, sino también de lo que faltó. El toque que nunca llegó con ternura, el abrazo que siempre fue condicionado, el cariño que se convirtió en herramienta de manipulación. Cuando un niño aprende que su cuerpo no es respetado, que no puede decir no, que su incomodidad es ignorada, algo se rompe. Y con el tiempo, ese algo se transforma en desconfianza, en hipervigilancia, en distancia emocional. Porque para ese niño, tocar no siempre fue amor. A veces fue confusión, a veces fue dolor, a veces fue peligro, y se instala una idea profundamente distorsionada, que para ser amado hay que soportar el contacto que duele, que decir no es ser ingrato, que el cuerpo no le pertenece. Pero ¿qué sucedería si ese niño no estuviera enviando afecto, sino que estuviera pidiendo respeto en silencio?
Imagina ser una niña de 6 años y sentir que el humor de tu madre depende de ti, que tu función no es jugar, sino calmar, que antes de aprender a nombrar tus emociones, ya aprendiste a ocultarlas para que el adulto no se descontrole, que tu cuerpo, tu energía y tu presencia existen para sostener a otro. Eso es la parentificación, cuando el niño asume un rol emocional que no le corresponde, cuando deja de ser hijo para convertirse en cuidador. Y aunque muchas veces pasa desapercibido, las consecuencias son profundas, incluso en la piel. En estos casos, el rechazo al contacto físico no siempre es una respuesta a un trauma evidente, sino un grito por autonomía. Niños que han sido parentificados aprendieron, desde muy pequeños, que sus cuerpos no son completamente suyos, que existen para calmar, contener, cuidar, que no pueden decir no, que no tienen permiso para cerrarse, para alejarse, para protegerse. Y aquí es donde se vuelve más perturbador. Muchas veces el contacto físico se convierte en símbolo de control. El beso forzado, el abrazo impuesto, el ven aquí que te quiero usado como mandato. Todos esos gestos, aunque disfrazados de amor, le enseñan al niño que su cuerpo no le pertenece. Entonces, empieza a rechazar el contacto como una forma de resistencia silenciosa. Es su forma de decir, basta, yo también tengo límites. Yo también necesito espacio, porque cuando un niño se ve obligado a ser el adulto de la casa, tiene que construir defensas. Y una de las más efectivas es evitar cualquier gesto que le recuerde su vulnerabilidad, su fragilidad, su infancia robada. El contacto físico, eso que debería ser consuelo, se convierte en un recordatorio de todo lo que tuvo que reprimir. La necesidad de ser cuidado, de ser pequeño, de no tener que sostener a nadie más. Estos niños crecen con una alerta constante, observan todo, anticipan emociones ajenas, sienten culpa al poner límites, y muy en el fondo, sienten que incluso su propio cuerpo debe ser gestionado como si fuera una responsabilidad más. Así que cuando alguien intenta tocarlos sin su permiso, aunque sea con cariño, su sistema se activa, porque ese toque no solo estimula la piel, activa la memoria de la obligación, del sacrificio, de la invasión. Y en el fondo, lo que ese cuerpo está diciendo es, no me invadas, ya tuve que renunciar demasiado a mí mismo. Por eso, respetar el espacio corporal de estos niños no es solo un acto de amabilidad. Es un paso esencial para ayudarles a reconstruir una sensación que nunca deberían haber perdido, la de pertenecer a sí mismos. Pero, ¿qué ocurre cuando esa invasión se vuelve tan constante que termina por normalizarse? Dale un beso al abuelo. No seas maleducado, saluda con un abrazo. Si no le das un beso, va a pensar que no lo quieres. Frases comunes, cotidianas, normalizadas. Pero detrás de cada una de ellas hay un mensaje silencioso y peligroso. Tu cuerpo no te pertenece. Desde muy pequeños, muchos niños aprenden que decir no al contacto físico es ser grosero, que poner un límite es desobedecer, que si alguien mayor quiere abrazarte, debes aceptar, aunque sientas incomodidad, tensión o rechazo interno, porque así se demuestra el amor. Pero ¿qué pasa cuando el afecto se impone? Cuando el cuerpo es forzado a aceptar una cercanía que no desea. Lo que ocurre es que el niño aprende a traicionarse para agradar, a desconectarse de su intuición, a ignorar las señales de su propio cuerpo con tal de no decepcionar. Y eso no es cariño, eso es violencia encubierta, una violencia tan sutil, tan culturalmente aceptada que ni siquiera la nombramos, porque viene envuelta en abrazos, en risas, en expectativas familiares, pero sigue siendo una invasión, y como toda invasión, deja una herida. Cuando a un niño se le obliga a besar, a ser abrazado, a sentarse en las piernas de alguien que no desea, el mensaje profundo que recibe es claro: tus límites son opcionales, y si alguien lo hace por amor, debes callar. Este aprendizaje es devastador, porque en el futuro, ese mismo niño, ahora adulto, tal vez no sepa cómo decir no en situaciones mucho más graves. Tal vez confunda control con afecto, presión con cuidado, invasión con intimidad, porque su brújula interna fue desprogramada en nombre de la educación, de la cortesía, del amor mal entendido. Y todo comenzó con un dale un beso. No seas así. La crianza respetuosa no se trata solo de palabras amables.
Se trata de enseñar que el cuerpo tiene límites, que el consentimiento no empieza en la adolescencia, sino en la infancia, que incluso el niño más pequeño tiene derecho a decidir sobre su piel. Respetar cuando un niño no quiere un abrazo no es debilidad. Es una lección poderosa. Es decirle, te escucho, te veo, tu incomodidad importa. Es enseñarle que el amor real no fuerza, no presiona, no invade. El amor real pregunta, espera, acepta. Pero si invalidamos esos límites desde la infancia, ¿cómo esperamos que los respeten en la vida adulta? No todos los niños que rechazan el contacto físico lo hacen porque algo malo les pasó directamente. A veces, lo que les faltó fue más devastador que lo que vivieron. La ausencia también deja marcas, el frío también lastima, y la soledad silenciosa, esa que nadie ve, puede moldear un patrón de apego que dura toda la vida. El apego evitativo es un estilo relacional que se forma cuando el niño no encuentra en sus cuidadores una base segura, cuando expresa una emoción, llanto, rabia, necesidad de consuelo y recibe indiferencia, impaciencia o rechazo, cuando en lugar de brazos abiertos encuentra distancia emocional, cuando aprende que depender es peligroso, y así, poco a poco, construye una armadura, no por decisión, sino por necesidad. Aprende a no mostrar, a no pedir, a no necesitar, a sobrevivir sin vínculos profundos, porque los vínculos duelen. El cuerpo en este contexto también se adapta, se vuelve tenso, reservado, cerrado, no como forma de rebeldía, sino de autoprotección. El niño con apego evitativo puede parecer independiente, maduro para su edad, incluso fácil de cuidar. Pero debajo de esa fachada hay una estrategia inconsciente. No sentir demasiado, no acercarse demasiado, no mostrarse vulnerable. Y en esta lógica, el contacto físico se convierte en una amenaza, un posible desencadenante de dolor emocional, porque si me tocas, puedo sentir. Y si siento, puedo recordar todo lo que no tuve, toda la ternura que me faltó, todo el amor que pedí en silencio y nunca llegó. Entonces, el niño evita el abrazo antes de que lo abandonen. Rechaza el cariño antes de que lo decepcionen. Se protege del contacto como quien se protege del fuego, no porque odia el calor, sino porque teme quemarse. Este patrón no se detiene en la infancia. El adulto con apego evitativo sigue temiendo la intimidad profunda. Puede tener relaciones, sí, pero con distancia. Puede amar, pero sin entregarse del todo. Y muchas veces siente culpa por su necesidad de espacio, sin entender que esa distancia fue la única forma que su infancia le enseñó para no romperse. El contacto, para estas personas, no es solo físico, es emocional, es abrir la puerta, y abrir la puerta duele. Por eso no es frialdad, no es falta de afecto, es una defensa sofisticada, silenciosa, invisible, que empezó cuando alguien no supo o no pudo estar ahí. Pero, ¿qué pasaría si ese muro no fuera debilidad, sino una señal de una herida que aún espera ser vista? Hay un momento en la vida de algunos niños en que dejan de luchar, cuando comprenden muy dentro de sí que sentir duele demasiado, que cada vez que se abren, alguien los ignora, los invade o los lastima. Entonces, hacen lo que cualquier ser humano haría para sobrevivir. Se desconectan. Desconectarse es una forma elegante del cuerpo de decir, basta, basta de angustia, basta de confusión, basta de sentirme mal por algo que los demás insisten en llamar amor. Y esa desconexión no ocurre solo en la mente, ocurre en la piel, en los músculos, en la mirada, en la forma de caminar, de sentarse, de evitar. Este niño que no quiere abrazos, que se retrae con un gesto de cariño, que parece distante o inexpresivo, está haciendo algo inmensamente inteligente. Está anestesiando su cuerpo para poder seguir. Está creando una distancia emocional para no colapsar ante un mundo que no entiende sus límites. A veces, la desconexión viene acompañada de disociación, una sensación de estar fuera del propio cuerpo, de no habitarlo del todo. Otras veces se manifiesta como rigidez, cuerpos tensos, respiración contenida, mirada evasiva. Son señales sutiles, pero profundamente reveladoras. El problema es que cuanto más tiempo se sostiene esta estrategia,
más difícil se vuelve volver a sentir. Porque el cuerpo no distingue entre el dolor que queremos evitar y el placer que también terminamos bloqueando. Así la desconexión que protegía empieza a aislar, y la infancia se convierte en una especie de pausa emocional, donde no hay ternura segura, donde el juego se reemplaza por vigilancia, donde el afecto es un territorio sospechoso. Ese niño crece sin saber qué se siente ser tocado con cuidado, con respeto, con ternura real, y cuando alguien intenta darle eso en la adultez, no sabe recibirlo, no sabe confiar, no sabe habitarse. Porque cuando uno aprende a desconectarse, también olvida cómo volver. Pero lo más doloroso es que muchas de estas personas llegan a pensar que no sienten porque están rotas, que hay algo defectuoso en ellas, cuando en realidad lo que hicieron fue sobrevivir de la única manera que podían. No están rotas, están protegidas, demasiado protegidas. La buena noticia es que esa protección no es una sentencia, es una historia que aún puede ser reescrita. Pero, ¿cómo se aprende a reconectar con un cuerpo que lleva años silenciado? Reconectar con el propio cuerpo, después de años de silencio, no es fácil. No hay atajos, no hay fórmulas mágicas, pero sí hay caminos. Caminos que empiezan, casi siempre, con una pregunta valiente. ¿Y si ahora yo puedo darme lo que no me dieron? La reparentalización es un proceso terapéutico y emocional que consiste en convertirse, poco a poco, en el adulto que uno necesitaba de niño. No para reemplazar el pasado, sino para dejar de repetirlo. Es aprender a escucharse con ternura, a respetarse con firmeza, a tocarse, física y emocionalmente, con respeto. Y sí, también implica volver al cuerpo. Ese cuerpo que una vez fue campo de batalla, ahora puede ser refugio, pero solo si lo abordamos con paciencia, con amor real, con permiso. Reparentalizarse no es un acto simbólico, es profundamente práctico. Es reconocer cuándo estás sobrepasado y darte pausa. Es notar cuándo te estás forzando a recibir afecto que no deseas. Es decir no sin culpa. Es descubrir qué tipo de contacto te hace bien y cuál no. Muchas personas comienzan este proceso en terapia, donde por primera vez alguien les pregunta, ¿está bien si te abrazo? ¿Quieres hablar de eso ahora? ¿O prefieres esperar? ¿Qué necesitas tú? Y en esa pregunta hay una revolución, porque por fin alguien valida que tienes derecho a decidir, a sentir, a protegerte, a habitarte. Volver al cuerpo también puede incluir prácticas suaves como el yoga terapéutico, la meditación somática, los masajes conscientes o simplemente aprender a respirar sin juicio. No es sobre tocar por tocar, sino sobre sentirse desde adentro, con seguridad. Es entender que el cuerpo no es el enemigo, que tu piel no es culpable, que tu rechazo al contacto fue protección, no falla. Y lo más importante, que puedes volver a ti, a tu ritmo, que el camino de regreso no es lineal, pero es posible, que cada pequeño gesto de cuidado que tienes contigo, poner un límite, decir no quiero, darte un descanso, es una forma de sanar, porque cuando aprendes a reparentarte, el contacto deja de ser invasión y empieza a ser elección. Pero todo este proceso requiere una condición esencial, que dejes de juzgarte por haberte protegido, porque lo hiciste con sabiduría, porque sobreviviste como pudiste. Ahora estás aprendiendo a vivir. A nadie le enseñan que un niño también tiene derecho a decir no. Desde que nace, su cuerpo parece ser territorio público. Lo alzan sin preguntar, lo besan sin permiso, lo obligan a interactuar con adultos que le incomodan. Todo en nombre del amor, del respeto, de la buena educación. Pero el consentimiento no empieza en la adolescencia. No empieza con el primer beso romántico ni con las clases de educación sexual. El consentimiento empieza cuando le enseñamos a un niño que su cuerpo es suyo, que su incomodidad importa, que si no quiere un abrazo, no tiene que darlo. Y esto no es solo un cambio de crianza, es una revolución emocional, porque cuando un niño aprende que puede poner límites, también aprende a confiar en su intuición, aprende que su voz vale, que lo que siente no está mal, y eso se convierte en una base emocional poderosa para la vida adulta. Lo que nunca nos dijeron sobre el consentimiento infantil es que no se trata solo de proteger a los niños del abuso externo, sino también de enseñarles a reconocer su mundo interno, a no traicionarse por agradar,
a no confundirse cuando algo parece bueno pero se siente mal. Un niño que aprende a decir no quiero un beso sin ser avergonzado será un adulto que sabrá decir no cuando alguien cruce sus límites, que sabrá elegir relaciones sanas, que no confundirá amor con presión ni cariño con control. Y si alguna vez fuiste ese niño al que no le permitieron poner límites, si creciste creyendo que tu cuerpo era un objeto para complacer a otros, es importante que sepas algo. No fue tu culpa. No eras difícil. No eras frío. Solo estabas intentando protegerte. Hoy puedes elegir algo diferente. Puedes volver a ti. Puedes reconstruir la relación con tu cuerpo desde la compasión, no desde la obligación. Puedes ser el adulto que en tu infancia hubiera sido un alivio encontrar. Y puedes empezar con algo simple pero transformador. Respetar el no de un niño. Validar su incomodidad. No forzarlo a abrazar, besar o agradar. Porque ese no no es rechazo. Es dignidad. Es sabiduría. Es poder. El consentimiento infantil no es un lujo moderno. Es la base de una autoestima sana, de una sexualidad consciente, de una vida emocional libre. Y cuanto antes lo entendamos, más niños crecerán sabiendo que el amor verdadero nunca impone, solo cuida. No, no era frialdad, no era rebeldía, no era ingratitud. Era tu cuerpo hablando antes que tus palabras, era tu piel gritando lo que tu voz no sabía decir, era tu derecho a tener límites, enterrado bajo la culpa de no querer decepcionar. Ahora lo sabes, el niño que odiaba ser tocado no necesitaba corrección, necesitaba respeto. Porque cuando forzamos el afecto, no enseñamos amor, enseñamos sumisión. Y cuando enseñamos a un niño que su incomodidad no importa, lo estamos alejando de su cuerpo, de su intuición, de sí mismo. Pero nunca es tarde para volver, para aprender a tocar con consentimiento, para amar sin invadir, para mirar a un niño y decirle con el alma, tu cuerpo es tuyo, y eso nunca va a cambiar. Si este video te tocó, si te hizo ver tu historia con otros ojos, dale like, suscríbete y compártelo con alguien que también necesite escuchar esto. Y cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez sentiste que tu no fue ignorado, incluso cuando solo eras un niño? Tu historia importa y merece ser contada.